Bueno, nosotros tenemos un objetivo de hablar en torno a este movimiento contra el fraude electoral. Tengo que decir que es un trabajo de autoría y lo consideramos todavía preliminar, es un borrador, podría decirse, y de alguna manera tiene un carácter conjetural y también parte de información sobre el terreno. Y yo creo que en un coloquio que hable de democracia y que espacialmente se ubique en México, sería un gran desacierto no considerar este movimiento, que es muy actual. Antes de dar lectura a nuestro trabajo, me gustaría advertir que es un poco temprano determinar el rumbo más inmediato de este movimiento, que a mediados, finales de octubre se encuentra en relativa calma. Sin embargo, el objetivo fundamental del trabajo es argumentar a favor de que lo ocurrido en la Convención Nacional Democrática, el 16 de septiembre, ofrece ya ciertos elementos para diagnosticar mecanismos o procesos cuyas estructuras temporales y espaciales de mayor aliento ofrecen un mayor significado histórico. La Convención Nacional Democrática es un indicador importante porque fue el último posicionamiento de este movimiento, fue el último producto, y también porque fue considerado como de gran importancia para lograr su reconfiguración. Por otra parte, es de esperarse que en el tiempo de la corta duración, el movimiento dependa en gran medida de las relaciones de fuerza entre los grupos que lo componen, de sus mecanismos y contradicciones, así como de los grupos sociales que se le oponen, así como de las estrategias que utilizan para ello. Yo creo que los próximos 20 de noviembre y 1 de diciembre darán elementos para pronunciarse al respecto, para modificar o para ampliar ciertas interpretaciones. Dado su carácter preliminar, yo esperaría que con el diálogo de todos ustedes pueda tener una mayor dirección. El desprecio del sufragio popular por parte de los grupos sociales más autoritarios y reaccionarios de este país dio origen, después del 2 de julio, a un movimiento que se conformó en defensa del sufragio y en contra del fraude electoral. Al ser un movimiento cuya dirigencia reivindicaba el sufragio, a mano alzada, como finalmente ocurrió en el atardecer del 16 de septiembre, y al ser respaldada ampliamente por los sectores que se movilizaron, en donde uno de sus pilares consistió en una fe desmesurada en la figura de López Obrador, dieron al movimiento posiblemente la mayor fuerza política y social con la que el movimiento llegó a la convención. La movilización había adquirido desde su comienzo un carácter de gran aliento popular, porque estaba claro que las posiciones políticas más reaccionarias habían despreciado el principio de que la legitimidad de cualquier gobierno depende del sufragio efectivo. Además, porque la mayoría de los sectores sociales en México aceptaron los déficits de credibilidad sobre la elección presidencial. Hasta llegar a la convención, no solo el movimiento estaba conformado de un gran aliento popular y no solo estaba legitimado socialmente, sino que, ante la dinámica reaccionaria que viene teniendo el campo político nacional, adquiría un carácter de necesario. El movimiento se había expresado principalmente en 3 marchas masivas, en asistencia cotidiana a diarias asambleas informativas y finalmente en el plantón que duró 47 días. En la movilización también se habían destacado prácticas políticas como las llamadas tribunas ciudadanas o mecanismos de formación política, como canciones y consignas creativas, así como conferencias, foros y proyecciones principalmente. Cierta prensa nacional reportaba algunas de estas prácticas e incluso resaltaba su carácter cultural. Después de todo, un acto que dio salida a casi 2 meses de movilización y de protesta fue la Convención Nacional Democrática, a la que, por un lado, en sus primeros llamados, se le ofertaba con intenciones de ampliar los intercambios políticos
de todos los sectores movilizados. Y por otro, se le concebía como un acto refundacional no solo para el movimiento, sino para la dinámica actual del campo político nacional. Independientemente de las referencias hacia la dirigencia, los primeros llamados para hacer la convención bien podían ser interpretados como necesarios, ya que la composición del movimiento no era homogénea. Desde que inició el movimiento, se acercaron principalmente dos sectores que se definieron a sí mismos de manera clara. Uno partidista, cuyas prácticas han sido las que tradicionalmente ha llevado la clase política en general, en donde ha destacado el mecanismo corporativista, y otro sector organizado de manera independiente a los partidos y algunas veces en clara oposición a ellos, si bien tales sectores no agotaron al movimiento. Se trataba de dos grupos caracterizados no solo por su descendencia política, sino también por las prácticas que ponían en juego y que parecían defender realmente. A lo largo de todo el movimiento, las dos posiciones podían suponer un conflicto y la convención bien podía constituirse como el espacio para la interpelación profunda, sobre todo si tomamos en cuenta sus primeros llamados. Un caso particular como el de Humberto, representante de organizaciones independientes circunscritas a la ciudad, cuya participación en la movilización había consistido básicamente en la sola presencia o concurrencia o en la provisión de víveres para el plantón en el campamento de Iztapalapa, puede ofrecer elementos generales de interpretación sobre el llamado sector independiente y particularmente sobre la posibilidad señalada. El caso de Humberto nos mostraba cómo un acontecimiento que se consideraba, por lo menos a los ojos de la dirigencia, como de gran importancia, se sentía realmente distanciado de las preocupaciones de sus propias luchas políticas locales. El hecho de que Humberto trasladara a un segundo plano temas por nosotros propuestos como la entonces próxima convención, en el marco de los preparativos de una próxima entrevista, prefiriendo concentrar su interés en la llamada lucha social y de alcances locales, mostraba cómo la convención respondía más bien a una necesidad abstracta, es decir, poco que ver en realidad con las situaciones locales desde un punto de vista independiente. El orden de las preferencias dejaban claro, por una parte, que había poco que hablar en torno de la convención, o, más importante aún, que había que esperar poco con respecto a ella. Por otra parte, que el verdadero interés residía en las luchas políticas locales en beneficio de su gente. La tarde del 16 de septiembre confirmaba que ese sector no influyó en las tomas y mecanismos de decisión y la dirigencia del movimiento no trastocó sus luchas políticas locales. La Convención Nacional Democrática, cuya asistencia fue, según reportaba la prensa, de 1.025.724 delegados, aunque la mera votación daba igual portar o no el gafete que acreditaba como tales, reconfiguró un movimiento de protesta y de resistencia en uno también de gobierno, reivindicado como alternativo. Pero la convención resultó ser, finalmente, un espacio político en donde se terminó avalando una agenda, tanto de protesta como de gobierno, proveniente exclusivamente de los círculos cercanos a López Obrador. No hubo lugar a su deliberación ni discusión. Se trató de la imposición de los intereses de arriba, disfrazada mañosamente por la votación, o, dicho más precisamente, la votación solo fue un accesorio de intereses ya pactados y decididos entre los grupos dirigentes. Y consistió también en la imposibilidad o el rechazo de que el apoyo popular, sobre todo el independiente, tuviera el espacio y el tiempo para transformar sus necesidades y reivindicaciones en objetivos de lucha
a niveles nacionales, con posibilidades reales, dado el carácter de la movilización. El hecho de que la convención haya tenido un sesgo jerárquico de antemano evidenció que la dirigencia no está posicionándose en una perspectiva de mediano y largo plazo para hacer frente a un sinnúmero de condiciones adversas al desarrollo de procesos o mecanismos democratizadores. O más aún, así como lo ha venido demostrando la clase política en general en este país, desde hace más de medio siglo, esta dirigencia política no vislumbra el mediano y largo plazo, sino que su reflexión y acción se ubican en los tiempos y los espacios más inmediatos. Está reivindicando un respeto al sufragio popular y está sabiendo interpretar los ánimos exaltados en beneficio propio y ofertando una respuesta a objetivos inmediatos de la movilización, por lo que se ha visto en buena parte legitimada. Pero hasta ahí llegan sus convicciones democráticas, ocultando asimismo sus prácticas declaradamente autoritarias y unilaterales. Prácticas que de facto rechazan la atención a las propias organizaciones y personas independientes concurrentes, marginando cualquier intento de interpelación o de liberación, en beneficio de sus necesidades, reclamos y expectativas particulares o de alcances mayores. Posiblemente las razones se ubican en sus arraigadas prácticas antidemocráticas y en el hecho de que forman parte, pese a los colores o a las autorreivindicaciones, de una clase política tradicionalmente desarraigada. La convención logró que el descontento y la protesta no se desbordaran, y más bien que el ímpetu se haya atenuado hasta lograr casi su extinción. La posibilidad de que se desbordaran en algún momento los sectores más distanciados de las estructuras partidarias e incluso al interior de estas fue disuadida. Dicho en otras palabras, con la convención se logra la dosificación de un descontento que en cierto momento pudo desbordarse. La oferta de la convención tuvo finalmente una función más bien terapéutica que política. Su oferta al movimiento, en tanto viabilidad inmediata, tambalea cuando se observa la generalidad y la escasa concreción de sus objetivos de acción, plasmados en la agenda avalada la tarde del 16 de septiembre. Si hablamos, por otra parte, de los beneficios distribuidos en todo este movimiento, se observa que su clase política resultó ser la más favorecida. Desde su punto de vista, la convención ha resultado un triunfo en muchos sentidos. La dirección de la resistencia ha permanecido en manos de unos pocos y nunca ha estado en peligro de salirse de control. En este sentido, la legitimidad de los dirigentes ha sido casi incuestionable. Por ejemplo, la información respecto a las maneras de proceder no ha fluido más de lo debido. Prueba de ello fue la poca transparencia que hubo respecto a los procedimientos de la convención y al contenido de la misma, sujeto solo a votación. Por otro lado, se han logrado cubrir los requisitos aritméticos en cada ocasión, confirmándose la fuerza del grupo. Por último y sobre todo, ya que la dirigencia ha hecho una función extraordinaria en tanto apaciguadora de los reclamos, y la llamada crisis a la que hace referencia constantemente es, en efecto, política, el tipo de medidas adoptadas por la dirigencia no han logrado superar esos límites circunscritos, de tal manera que el futuro más inmediato de este movimiento, a los ojos de la dirigencia, no parece ser más que la profundización de la dosificación mediante medidas que, por cualesquiera conquistas, por pequeñas que fueran, sean vistas como grandes logros en beneficio de sus propios intereses. Si estamos concluyendo que a lo largo de este movimiento la dirigencia fue el sector más favorecido, ¿qué podría decirse de ella si tomamos en cuenta una visión de largo aliento espacial y temporal? Comencemos por la primera. Desde una mirada superficial, lo que se consideraba una oleada de gobiernos autodenominados de izquierda en Latinoamérica pareció contenerse en el caso de México.
debido al fraude electoral que impidió que López Obrador llegara a la presidencia. Oleada que se veía clara en casos como Chile, Brasil, Uruguay y más recientemente Bolivia. Sobre esa tendencia habrá que decir, en primer lugar, que no ha sido tan sólida, o más precisamente, no ha sido tan peligrosa como pudiera afirmarse, ya que no ha puesto en duda, y al parecer no piensa hacerlo, el programa económico diseñado desde hace ya algunas décadas, sino que, por el contrario, este ascenso parece caracterizarse en buena parte, como lo dice James Petras, por la oscura búsqueda de un capitalismo normal. En términos históricos, esta búsqueda representa un retorno que es tanto imposible como ignorante de las relaciones entre el centro y la periferia de la economía mundial. Esto es así porque sus referentes son los de unos países centrales en los momentos de mayor estabilidad del sistema. En segundo lugar, si tomamos en cuenta que la evolución de la economía mundo capitalista ha traído que sus peores consecuencias se concentran en la periferia de este sistema, haciendo que las posibilidades de conflicto sean mayores en esta, si bien están dispersos a lo largo de toda su extensión, tal vez convenga interpretar a esta oleada como algo funcional, más como un peligro, o también como una concesión estratégica, sabiendo que tales gobiernos tienen posibilidades de maniobra reducidas. En términos políticos, este llamado ascenso no ha significado otra cosa que la sucesión de una clase política reivindicándose de izquierda, pero manteniendo los compromisos fundamentales referidos. En tercer lugar, si tomamos en cuenta las reivindicaciones por las que se pronunciaron estos nuevos gobiernos, principalmente democracia efectiva, bienestar económico y social y transparencia en el gobierno, el caso de México parece haberse confirmado desde hace ya 6 años, si bien se hace abstracción de las oposiciones en el campo político nacional, dejándose en claro, por un lado, lo efímero que se habían puesto las oposiciones en el mismo, y por otro, los supuestos que comparten el desarraigo y con él el mantenimiento de los privilegios fundamentales del sistema capitalista, reflejados, al menos, en el monopolio exclusivo de la política y en una ortodoxia económica. Ahora bien, si trascendemos el tiempo de la corta y de la mediana duración a la que está sujeto tanto la puesta práctica del movimiento como la mayoría de los comentarios que se han dado en torno suyo, y nos proponemos observar aquel tiempo que el historiador Fernand Braudel llamó de larga duración, podemos apostar que a la oferta López Obradorista, según las anteriores interpretaciones de lo que fue la convención, le circulan, le dan vida y delimitan estrategias de liberalismo, tal cuales han funcionado desde que emergieron al término de la Revolución Francesa de finales del siglo XVIII, y particularmente las que han girado en torno a los movimientos llamados antisistémicos. Las estrategias de liberalismo, argumentaba el sociólogo estadounidense Immanuel Wallerstein a mediados de la década de 1990, estuvieron en el fondo tanto de los movimientos comunistas y socialdemócratas europeos y norteamericanos, así como de los movimientos nacionales en toda la llamada periferia, movimientos sociales que protagonizaron las luchas políticas más importantes de los 2 últimos siglos. El liberalismo, en la lógica de tales movimientos, consistió en controlar racionalmente los reclamos de la presión social o los impulsos revolucionarios de las llamadas clases peligrosas para que, según se ofertaba, la concesión de los sectores del privilegio fuera más probable, control que se ejercía la mayor de las veces por las propias dirigencias. Si bien se obtuvieron concesiones en torno principalmente a la soberanía popular y a una distribución del plusvalor, la contraparte fue posponer exigencias de transformación social de más fondo, legitimando el funcionamiento desigual del sistema capitalista. La apuesta del liberalismo consistía entonces en 2 mecanismos que se complementaban. Si se perdía credibilidad en el supuesto de la concesión, se perdía entonces la presión en forma controlada. Si se perdía esta, se perdía la disposición de los estratos superiores de hacer concesiones. Habría que decir que cualquier generalidad no se cumple en todos los casos,
así que las concesiones se especifican según países. Lo que destacamos aquí es que tales estrategias sobre los causos delimitados de las protestas o movimientos, así como de la lógica de la concertación política, forman parte de las flamas del liberalismo que aún son recompensadas y que ocultan, por ejemplo, no solo la desigualdad dentro de la dirigencia política y la base social que la sustenta, sino aplaza la existencia de mecanismos que siguen aplazando expectativas de transformaciones sociales de fondo en beneficio de los sectores del privilegio. De tal suerte, una mirada que se ubique en la larga duración observaría que la oferta López Obradorista, pese a su especificidad histórica y espacial, está estructurada en términos generales en la misma lógica del liberalismo tal cual ha existido en la dinámica de los viejos movimientos antisistémicos. Por consiguiente, es probable que la dirigencia del movimiento en torno a la defensa del sufragio y en contra del fraude electoral difícilmente oferte o incentive procesos democratizadores de fondo. Ha apostado, como se ha dicho, a la dosificación del descontento, a su control racional y a una terapia política más o menos constante hasta consagrarse en el día de la convención. Concluyo con lo siguiente. Hay elementos para advertir que la democracia no tiene lugar en este movimiento, incluso si la reducimos a la existencia de una deliberación más amplia e incluyente y a la concreción de planteamientos de acción, como por ejemplo la incorporación de necesidades locales inmediatas de carne y hueso o de sobrevivencia en beneficio de los sectores más desfavorecidos. Gracias.